Primero que nada, buenas noches. Hace tiempo que vengo pensando en hacer de vídeo, este tipo de vídeo que de alguna manera define o intenta definir ciertos automatismos que vienen en el discurso político desde hace tiempo, vienen caminando. Desde hace al menos mínimo una década, ¿no? En principio estaban relacionados con movimientos abiertos en internet y luego esto fue apoderándose del lenguaje trumpista, y la figura de Donald Trump catapultó esto a los primeros planos políticos y se unió como movimiento, ¿no? El famoso movimiento MAGA que ha estado intentando remover las estructuras y las bases del Estado de Derecho en Estados Unidos. Pues bien, en el plano, digamos, ideológico o sociocultural, el trumpismo apunta a desmontar el wokeismo, lo woke, de lo que tanto se habla y que el trumpismo define peyorativamente. De manera que hemos entrado en una encrucijada en la que el supuesto votante de centro se encuentra en la disyuntiva de elegir entre el wokeismo y el trumpismo. A mi modo de ver, una disyuntiva absolutamente falsa, porque el wokeismo, en tanto ideología o movimiento sociocultural, no tiene ni la fuerza ni la intención de cambiar el régimen establecido, es decir, el sistema establecido, en este caso el Estado de Derecho, la democracia, la pluralidad que caracteriza la política y las elecciones en Estados Unidos. El wokeismo, y en este caso lo voy a interpretar de una manera, digamos, peyorativa, como lo hace la ultraderecha o como lo hace el trumpismo, que identifica el wokeismo con algo negativo per se, lo identifica con la intromisión en la tradición y en las costumbres, intentando derribar desde la izquierda el sistema estadounidense, lo cual a mi modo de ver es absolutamente falso. Es decir, el wokeismo, desde luego, como todo movimiento, tiene rasgos negativos, tiene exageraciones, contiene en sí mismo un espíritu autodestructivo, como todo movimiento, como toda política, como toda ideología, como todo partido, que los contienen también. Y en los últimos años, digamos, en este último siglo, a partir de los 90 del siglo pasado, tomando todavía más fuerza con Internet, las primeras quizás 2 décadas de este siglo XXI, ha estado exagerando, ciertamente, extremando su visión de la realidad, con lo cual se ha desembocado en situaciones incluso ridículas. A mi modo de ver, yo comparto desde el punto de vista negativo de la derecha algunas cosas, ¿no? Mínimas, pero algunas, como por ejemplo el tema del lenguaje, ¿no? En el caso de la intención, en el español, la intención de forzar el lenguaje, de convertirlo en otra cosa, eliminando la supuesta preponderancia de lo masculino sobre lo femenino, lo cual también veremos, habría que analizar realmente bien el idioma, ¿no? Y ver que hay muchas palabras en femenino también, con terminación en A, que son de lo más común, todos las conocemos. Es decir, no hay que estar aquí hablando del agua o del mar, etcétera, para entender que hay infinidad de definiciones y sustantivos que son con terminación femenina, que tienen terminación en A. Es decir, que hay una exageración en muchos sentidos, incluso cuando la palabra toma un sentido colectivo, también hay muchas terminaciones femeninas que no se han puesto en duda por el wokeismo, sino más bien se ignoran para hacer parecer que la preponderancia masculina es aplastante cuando no es realmente así. Entonces me parece realmente ridículo todo este tema de las E, utilizar las E, ¿no? para obviar la A o la O, ¿no? Y parecer neutral cuando parece realmente ridículo, ¿no? Pero bueno, son algunos temas, algunas situaciones probablemente que no son exclusivas, probablemente que son excepciones a la regla. Es decir, el wokeismo, como lo entiende la derecha, desde la perspectiva de la derecha, no representa, creo yo, un peligro, como lo pinta la derecha, un peligro para el sistema. En cambio, el trumpismo, el supremacismo, que se ha adueñado de las mentes de una
de una serie de personas aquí en Estados Unidos y otros países, en Europa, etcétera, y en América Latina, creo que sí representa un peligro para el sistema. Porque el wokismo, por muy extremo que se presente en algunos casos, no tiene la fuerza ni la capacidad para violar el sistema, para cambiar el sistema, para implementar un régimen de fuerza, un régimen antidemocrático y un régimen autoritario. En cambio, el trumpismo, esta ultraderecha supremacista, que algunos llaman fascista, yo creo que más bien sería una ultraderecha supremacista, sí tiene la fuerza y sí tiene la capacidad, por una serie de constantes históricas y de características socioculturales, sí tiene la fuerza para implantar un régimen autoritario en el país, en este caso hablo de Estados Unidos. También lo tendría para algunos países europeos, como se demostró en su momento en el caso de Alemania o España. Entonces, lo que a mí me preocupa agudamente, fundamentalmente, y por eso prepondero en estos momentos de inestabilidad política en Estados Unidos, prepondero la crítica o prefiero la crítica al trumpismo más que al wokismo, por ese detalle tan importante, que es que el trumpismo tiene la fuerza de romper el sistema democrático y implementar un régimen autoritario en Estados Unidos, mientras el wokismo, por muy exagerado que se presente en algunas de sus figuras o en algunas de sus supuestas prioridades, no tiene esa fuerza, no tiene esa capacidad para remover el sistema democrático, para reducir las libertades fundamentales de los derechos civiles en el país. Por eso creo que una prioridad de toda persona que ame la libertad, de todo intelectual y de todo individuo que luche por la libertad y luche por los derechos fundamentales de la persona, implica una crítica y un sistema de contención contra el auge del trumpismo. En estos últimos 3 meses de gobierno de Donald Trump hemos podido ver qué significa y cuáles son los propósitos elementales del trumpismo en esta segunda legislatura. Es muy peligroso. El trumpismo tiene ciertas capacidades organizativas y sobre todo tiene un espíritu avasallador, un espíritu de fuerza que intentará imponerse de todas las maneras posibles y que no respetará en ningún caso los derechos civiles ni en general el Estado de Derecho en el país. Tiene esa fuerza, tiene ese espíritu, tiene esa capacidad organizativa, tiene dinero incluso. Ya tenemos que incluso el hombre más rico del mundo se ha aliado con el movimiento y ha trabajado a favor de que el movimiento trumpista obtenga la victoria en Estados Unidos. Del otro lado tenemos el famoso wokismo, que no abarca toda la izquierda y no tiene ni siquiera la mínima fuerza para romper con el sistema democrático e implementar un régimen autoritario que te obligue, por ejemplo, a aceptar un tipo de lenguaje o a aceptar un tipo de exhibición pública en determinadas posiciones o a implementar un sistema educativo cerrado donde prevalezcan las ideas del wokismo. Todo eso ha sido demasiado exagerado y el wokismo no tiene la capacidad, aunque pueda tener la intención individual en algunos casos, de llegar a romper el sistema de derechos civiles, de llegar a romper la democracia y el sistema electoral en Estados Unidos. Esa es la gran diferencia. No estaré de acuerdo con algunas peculiaridades del wokismo, tal y como lo entiende la derecha, quiero decir, en un sentido peyorativo, pero eso no quita que me ciegue ante el avance del autoritarismo representado por Donald Trump y sus compinches, ¿no? Y en ese sentido estaré defendiendo siempre las prioridades de la democracia y del Estado de Derecho, que es la autodefensa, que es la preservación de los valores fundamentales de la libertad en este país. Luego podremos ocuparnos de muchas cosas, podremos ocuparnos de la crítica al wokismo, de poner ciertas barreras en ciertos estamentos o en ciertos ámbitos donde el wokismo puede, desde la exageración, intentar implementar ciertas peculiaridades que no encajan de forma mayoritaria, ¿no? En el sentido poblacional. Pero esto siempre y cuando la democracia esté a salvo, siempre y cuando el Estado de Derecho esté a salvo, siempre y cuando las libertades fundamentales estén a salvo. Cuando logremos mantener eso a salvo, luego podremos ocuparnos del avance de esta ultraizquierda trasnochada, que siempre la habrá, como siempre habrá una ultraderecha trasnochada.
La única gran diferencia, en el caso sobre todo de Estados Unidos y en algunos países europeos, es que a la derecha existe la fuerza y la capacidad para derrumbar el sistema, para desmontar la libertad y el Estado de Derecho, mientras que del otro lado, como hemos visto tantas veces, no existe. Aquí cuando aquí me refiero a la historia moderna, cuando se ha implementado un sistema de izquierda, de ultraizquierda, ha sido en países como la Unión Soviética, en países como los del este europeo, que en su momento cayeron bajo la garra soviética, pero proporcionado precisamente por la ultraderecha de Adolf Hitler, ¿no? Que llegó a los extremismos a que todos conocemos, y con tal de implementar una contención al comunismo o a lo que percibía en ese momento, aunque no se usaba la palabra como wokismo, con tal de frenar eso, porque ese era el discurso de Hitler, por si no lo saben. Por si alguien aquí no lo sabe, el discurso de Hitler comienza siendo un discurso anticomunista y luego va adquiriendo más espacio y más ferocidad y llega hasta cualquier estamento democrático, pero en principio se suponía que eran los enemigos del comunismo y terminaron imitando de cierta manera el comunismo con la implantación de un régimen autoritario feroz y homicida. Igual que los gulags de Stalin, pues están los gulags de Hitler, es decir, los campos de exterminio, los campos de concentración. Por aquí termino deseándoles una buena tarde a todos y pidiéndoles por favor que mediten sobre este tema del wokismo versus trumpismo. El trumpismo tiene la fuerza y la capacidad de derrumbar las libertades que hasta ahora protegen al individuo en Estados Unidos. El wokismo no lo tiene, al menos en este estadio histórico en el que actualmente estamos insertados, no lo tiene. Y dudo que lo pueda tener por mucho extremismo que desarrolle. Quizás en otros países con culturas más primitivas, quizás, ¿no? Quizás en algunos países latinoamericanos, incluso en algún país del este de Europa, pero donde hay un desarrollo mayor es donde más posibilidades tiene, parece culturalmente, el trumpismo, no el wokismo. El wokismo desarrolla extremismo, pero no al nivel de desarticular la democracia y el Estado de Derecho. El trumpismo desarrolla extremismo y a su vez sí tiene la capacidad de implementar un régimen autoritario. Y contra eso debemos priorizar nuestra atención y nuestra fuerza en contener el trumpismo que en estos últimos 3 meses, enero, febrero, marzo, y lo que va de abril ha demostrado fehacientemente que no tiene límites y que es capaz de todo con tal de imponer el autoritarismo, con tal de imponer su visión cerrada y egotista del mundo. Muchas gracias.